La historia de Eliseo comenzó cuando Elías, un gran profeta de Dios, se acercó a él mientras trabajaba en los campos. Eliseo era hijo de Safat y vivía en Abel Mehola. Aquel día cambió su vida para siempre. Elías, sin decir una palabra, pasó por su lado y lanzó su manto sobre él, un gesto que Eliseo comprendió de inmediato, era un llamado al servicio divino. Sin dudarlo, dejó a los bueyes y corrió tras él. «Permíteme, te ruego, besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré», le dijo Eliseo. Elías le respondió, «Ve, regresa». «¿Qué te he hecho yo?». Eliseo volvió, pero no para quedarse. Tomó la yunta de bueyes, los ofreció en sacrificio, cocinó su carne con los instrumentos de arado y la repartió entre el pueblo. Después de esto, se levantó y siguió a Elías para servirle. Los años que Eliseo pasó al lado de Elías fueron de preparación. Aprendió del fervor, la valentía y sobre todo, de la profunda fe que Elías tenía en Dios. Eliseo vio cómo Elías enfrentaba desafíos con una confianza inquebrantable en el Señor, lo que lo inspiró a buscar una fe igualmente firme. Uno de los momentos más destacados fue cuando Elías confrontó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Fue un desafío entre el poder de Dios y la ineficacia de los falsos dioses. Mientras los profetas de Baal se esforzaban en vano para hacer descender fuego del cielo, Elías, con una simple oración, invocó al Señor. El fuego descendió, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua en la zanja alrededor del altar. El poder de Dios se manifestó de una manera indiscutible, y el pueblo de Israel proclamó, «El Señor, Él es Dios». Este fue solo uno de los muchos milagros que Eliseo presenció junto a Elías. Sin embargo, entre todos los días que compartieron, el más extraordinario fue el día de la partida de Elías. Elías sabía que su hora estaba cerca. Le pidió a Eliseo que se quedara mientras él iba a Betel, pero Eliseo sabía que ese era un momento crucial y se negó a dejarlo. «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré», respondió Eliseo. Así, fueron juntos a Betel. Allí, los hijos de los profetas advirtieron a Eliseo que su maestro sería tomado de él pronto, pero Eliseo, ya consciente de ello, les pidió que guardaran silencio. De nuevo, Elías le pidió que se quedara mientras él iba a Jericó, pero Eliseo insistió en acompañarlo. En Jericó, los hijos de los profetas volvieron a advertir a Eliseo sobre la partida de Elías, pero Eliseo continuó firme en su determinación. Luego, ambos se dirigieron al Jordán. Allí, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se dividieron para que cruzaran en seco. Mientras caminaban, Elías le preguntó: «Pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser tomado de ti». Eliseo, sin dudar, pidió lo que más anhelaba. «Te pido que haya una doble porción de tu espíritu sobre mí». Elías lo miró con seriedad y dijo: «Difícil cosa has pedido. Sin embargo, si me ves cuando sea tomado de ti, se te concederá, si no, no». Mientras aún hablaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego que los separó, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Nunca más lo volvió a ver. Entonces, tomó sus vestiduras y las rasgó en señal de luto y respeto. Mirando hacia atrás, Eliseo comprendió la profundidad de lo que había sucedido. El manto de Elías, que ahora reposaba sobre sus hombros, no era solo un símbolo físico, sino un recordatorio constante del llamado que Dios le había hecho. Eliseo estaba destinado a continuar con la misión de Elías, siendo un canal a través del cual el poder, el amor y la justicia de Dios pudieran fluir. Eliseo tomó el manto de Elías y regresó al Jordán. De pie en la orilla, golpeó las aguas, diciendo: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Las aguas se dividieron, y Eliseo cruzó al otro lado. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó vieron esto y dijeron: «El espíritu de Elías descansa sobre Eliseo».
A partir de ese momento, su vida como profeta comenzó. Su primera acción como tal ocurrió cuando los hombres de Jericó se acercaron a él, lamentando que las aguas de su ciudad eran malas y la tierra estéril. Eliseo pidió que trajeran un plato nuevo con sal. Cuando lo hicieron, fue a la fuente de las aguas, arrojó la sal y declaró: Así dice el Señor, he sanado estas aguas. No habrá más muerte ni esterilidad. Y así fue. Las aguas fueron sanadas, conforme a la palabra que había hablado. Mientras seguía su camino de Jericó a Betel, un grupo de jóvenes comenzó a burlarse de él, gritando: Sube, calvo. Sube, calvo. Eliseo se volvió hacia ellos y, en nombre del Señor, los maldijo. Entonces, 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 de aquellos jóvenes. Este incidente afectó profundamente a Eliseo. Reflexionó sobre la seriedad del respeto a la palabra de Dios y la autoridad que él confiere a sus siervos. Sin embargo, también se preguntaba si había sido precipitado en su maldición. Se cuestionaba si su reacción había sido motivada por un orgullo herido o por una verdadera preocupación por el honor de Dios. Sabía que la responsabilidad de un profeta no era solo ser un instrumento de juicio, sino también de misericordia y compasión. Este episodio le enseñó que el ministerio profético no es sencillo y que siempre debía buscar la guía de Dios en cada palabra y acción. La vida de Eliseo como profeta estuvo marcada por muchos milagros, algunos grandes y otros aparentemente pequeños, pero todos importantes a los ojos de Dios. Uno de estos milagros ocurrió cuando la viuda de uno de los hijos de los profetas vino a él desesperada. Su marido había muerto, y los acreedores estaban a punto de llevar a sus 2 hijos como esclavos para saldar la deuda. Eliseo le preguntó: ¿Qué tienes en casa? Ella respondió: Tu sierva no tiene nada en casa, excepto una pequeña botella de aceite. Él le instruyó que pidiera prestadas muchas vasijas vacías a sus vecinos, sin pedir pocas. Luego le ordenó que cerrara la puerta y comenzara a verter el aceite en las vasijas. Milagrosamente, el aceite no dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Eliseo le dijo: Ve, vende el aceite, paga tu deuda, y tú y tus hijos podrán vivir del resto. Este milagro hizo que Eliseo reflexionara profundamente sobre la abundancia y generosidad de Dios. Cuando Él actúa, lo hace de manera plena y completa, sin limitaciones. Otro de los milagros más cercanos al corazón de Eliseo fue el de la mujer sunamita. Ella era una mujer notable que le mostraba hospitalidad cada vez que él pasaba por su casa. En agradecimiento, Eliseo le dijo que dentro de 1 año tendría un hijo, a pesar de que su marido ya era anciano. Al principio, ella no creyó sus palabras, pero al cabo de 1 año, dio a luz a un niño. Años después, el niño se quejó de un dolor de cabeza mientras estaba en el campo con su padre. Fue llevado a su madre, pero al mediodía murió en sus brazos. En lugar de rendirse al dolor, la mujer colocó al niño en la habitación de Eliseo y fue a buscarlo. Cuando Eliseo llegó, vio al niño muerto sobre su lecho. Oró al Señor, se acostó sobre el niño, boca con boca, ojos con ojos, y manos con manos. El cuerpo del niño se calentó, pero aún no despertaba. Eliseo caminó por la casa y luego se volvió a extender sobre él. Finalmente, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. La madre, llena de gratitud, tomó a su hijo en brazos. Este milagro le recordó a Eliseo que la vida está en manos de Dios y que su compasión es más grande que cualquier circunstancia. El ministerio de Eliseo también lo llevó a interactuar con líderes y comandantes. Uno de ellos fue Naamán, el comandante del ejército del rey de Siria. Era un hombre importante, pero sufría de lepra. Una joven israelita que servía en su casa le dijo a su señora que si Naamán buscaba al profeta en Samaria, sería sanado. Naamán vino a ver a Eliseo con regalos valiosos, pero Eliseo ni siquiera salió a recibirlo.
En su lugar, envió a un mensajero a decirle que se lavara 7 veces en el Jordán y sería limpio. Al principio, Naamán se ofendió, pero sus sirvientes lo convencieron de obedecer. Cuando se sumergió en el río 7 veces, su piel se restauró, quedando tan limpia como la de un niño. Después de esto, Naamán regresó agradecido, reconociendo que no había otro Dios en toda la tierra más que en Israel. Ofreció presentes a Eliseo, pero él los rechazó, sabiendo que la gloria pertenecía solo a Dios. Sin embargo, no todo fue fácil para Eliseo. Su siervo Giezi, tentado por la codicia, siguió a Naamán en secreto y le pidió dinero y ropa, mintiendo al decir que lo hacía en nombre de Eliseo. Cuando Giezi regresó, Eliseo le preguntó de dónde venía, y él mintió nuevamente. Pero Eliseo sabía lo que había hecho. Como castigo, la lepra de Naamán cayó sobre Giezi y su descendencia para siempre. Este evento hizo que Eliseo reflexionara sobre la importancia de la integridad en el servicio a Dios. La tentación de las riquezas y el materialismo es fuerte, incluso para aquellos que caminan cerca de Dios, y por eso, siempre hay que estar vigilantes. En otra ocasión, durante una construcción, uno de los hijos de los profetas perdió un hacha prestada en el río. Estaba angustiado, pero Dios, en su cuidado incluso por las pequeñas cosas, permitió a Eliseo realizar un milagro. Eliseo cortó un trozo de madera, lo arrojó al agua, y el hierro del hacha flotó. Este simple milagro recordó a Eliseo que Dios se preocupa por cada detalle de nuestras vidas, grandes o pequeños. Todo lo que hacemos importa para Él. Durante el asedio de Samaria, la hambruna en la ciudad era tan severa que la gente estaba desesperada. El rey de Israel, en su frustración, culpó a Eliseo y envió a alguien para matarlo. Pero Eliseo le profetizó que al día siguiente la abundancia volvería a la ciudad. Dios cumplió su promesa de una manera asombrosa. 4 leprosos descubrieron que el ejército sirio había huido, dejando todas sus provisiones atrás. La ciudad fue salvada, pero el oficial que había dudado de la palabra de Dios murió, siendo pisoteado en la puerta. Este evento fue un recordatorio de que la palabra de Dios siempre se cumple, tanto en bendición como en juicio. A lo largo de su vida como profeta, Eliseo fue testigo del poder de Dios en muchos milagros y situaciones. Desde la resurrección del hijo de la mujer sunamita hasta la curación de Naamán, vio cómo Dios actúa tanto en las grandes crisis como en las pequeñas preocupaciones diarias. Pero también aprendió que la justicia de Dios es real y que debemos vivir con integridad y fidelidad a su llamado. La historia de Eliseo no es solo una historia de milagros, sino de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, y de la importancia de confiar en Él en todas las circunstancias. Su vida fue un testimonio del poder, la justicia y el amor eterno de Dios. Esto ha sido todo por esta historia. Si te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte y prender las notificaciones para que no te pierdas de nuestra próxima historia.